Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Les enviamos un saludo a todos ustedes. Y bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestra lectura del libro de los Salmos. En esta tarde vamos a leer el Salmo 102. Salmo 102. Un salmo un poco largo, ¿verdad? 28 versos. Decimos un poco largo comparado con algunos otros que hemos estado leyendo las semanas anteriores. Pero bueno, vamos a reflexionar en este salmo. Que si ya lo tienen, bueno, aquí si nos damos cuenta, en el encabezado dice: oración del pobre cuando estuviere angustiado y delante de Yahvé derramare su lamento. Entonces, esta es una súplica. Dice aquí cuando está angustiado y le pide a Dios, ¿verdad? Le suplica a Dios. No se sabe, bueno, no sabemos quién lo escribió. Por lo que dice, se cree que tal vez se escribió después o durante la cautividad de Babilonia, porque habla de la restauración de la ciudad. Pero bueno, vamos a darle lectura y dice el verso 1: Yahvé, oye mi oración y venga mi clamor a ti. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído el día que te invocare. Apresúrate a responderme. Aquí está la súplica, ¿verdad? La petición que está haciendo el escritor, el autor de este salmo. Oye mi oración y venga mi clamor a ti. ¿Qué es un clamor? Es súplica, pero cuando decimos se oye el clamor, quiere decir que no es una súplica tal vez en silencio, ¿verdad? Es una súplica, un lamento que se escucha, que expresamos con dolor. Y tal vez era lo que sentía en este momento el autor. Clamar a Dios, pedirle, tal vez alguien pudiera decir, gritarle: escucha mi oración, escucha mi oración, no escondas de mí tu rostro. Porque en los momentos de angustia, tal vez es lo que podemos sentir y decimos: es que creo que Dios no me oye, creo que Dios me ha abandonado. Por eso dice: no escondas de mí tu rostro, manifiéstate, dice, en el día de la angustia, inclina a mí tu oído, escucha mi petición. En los momentos de angustia, en los momentos de dolor, escucha mi petición. El día que te invocare, apresúrate a responderme. ¿Cuántas veces le he pedido a Dios y quisiéramos que en el momento que le estamos pidiendo, Él nos conteste? Tal vez una enfermedad y decimos: Dios, ayúdame, sáname de mi enfermedad, y queremos que en cuanto terminemos de decir estas palabras, nuestra enfermedad haya desaparecido. Señor, ayúdame en este problema, que se resuelva mi problema. Y queremos que en ese momento nuestro problema ya esté resuelto, ¿verdad? Y lo que está diciendo: el día que te invocare, apresúrate a responderme. ¿Por qué? Porque seguramente ya se sentía desesperado, cansado, diciendo: es que todo esto lo he sufrido, todo esto ha pasado y creo que Dios no me escucha. Entonces, cuando te pida a Dios, respóndeme en ese momento. Y decimos muchas de las veces es lo que quisiéramos nosotros, ¿verdad? Doblamos nuestras rodillas, le pedimos a Dios y queremos que en el momento que nos levantamos ya se solucionó nuestro problema, nuestra enfermedad desapareció, nuestra necesidad ya desapareció, ya fue contestada por nuestro Dios, y es lo que deseamos. Pero no siempre es así, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque Dios no nos escucha? No, no es que no nos escuche, es que tal vez nos está afirmando en la fe, porque lo dijo el apóstol Pedro: nuestra fe se debe de purificar en el fuego, así como el oro se purifica, ¿verdad? Y tal vez es lo que Dios está haciendo con nosotros. No nos responde en ese momento porque quiere que
nuestro carácter sea firme, que nuestra fe sea firme. Y tal vez por eso sentimos que en ocasiones Él tarda su respuesta. Pero no es que no nos escuche, Él nos escucha y nos responde en el momento necesario, porque no nos abandona. Nos responde en el momento necesario, Él sabe en qué momento. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros seguiremos pidiendo, ¿verdad? Seguiremos pidiendo, sabiendo que Dios nos escucha, teniendo fe, teniendo confianza, porque eso es lo que quiere Dios que mostremos, la confianza que tenemos en Él para depositar en sus manos nuestras necesidades. El verso 3 dice: porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mis días se han consumido como el humo. ¿Cómo es el humo? Pues el humo sube y desaparece, ¿verdad? En un instante. Si así son mis días, se han consumido a causa de la necesidad, a causa de la desesperación. Se han consumido como el humo y mis huesos cual tizón están quemados. ¿Cómo se sentía el autor de este salmo? Decíamos desesperado tal vez, ¿verdad? Ya mis huesos cual tizón, como un carbón, ya están completamente quemados a causa de la angustia, porque cuando tenemos problemas, pues nuestro cuerpo, ¿vale? No hay nada que nos consuele. No hay nada que nos consuele, pero aún nuestro cuerpo sufre las consecuencias, ¿verdad? Las enfermedades, las debilidades, el dolor, todo nuestro ser. Y así se sentía mi vida. Mis días se han ido como el humo, se han consumido, y mis huesos como el tizón han sido quemados. Mi corazón fue herido y secóse como la hierba, por lo cual me olvidé de comer pan. Mi corazón, es decir, era la angustia que sentía, y se secó como la hierba. ¿Cómo se seca la hierba? Pues lo dice la misma palabra de Dios, ¿verdad? Que en la mañana florece y lo vemos hermosa, la hierba, las flores, y en la tarde se seca, se marchita, desaparece. Y así fue mi corazón, como la hierba se secó. Y todo esto, dice, incluso ha provocado que me olvide del pan, que me olvide de alimentarme. Porque sí, ¿verdad? Cuando hay un problema, decimos, por ahí está el hambre, se nos quita, está el apetito, se nos quita. Nos ofrecen algo para comer y decimos, pues no, mi cuerpo no lo desea, mi organismo no desea el alimento. Es tanta mi angustia, tanto mi dolor, que yo sé que debo de alimentarme, pero no siento ese deseo. Dicen algunos, hasta el platillo más sabroso, el que más me gusta, lo pruebo y no tiene sabor. No tiene sabor, y no es porque no esté bien preparado, es porque nuestro ser, es tanta la angustia que hay en nuestro ser, que incluso el alimento lo rechazamos, ya no lo deseamos. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Sí, ¿verdad? Mis huesos se han pegado a mi carne. Porque así se nota cuando alguien tiene alguna preocupación y decimos, creo que esta se ve más delgado. Dice, aquí están mis huesos, ya se han pegado a la carne, ya. Nuestro ser, como decíamos adelante, se ha secado completamente. Todo esto es a causa de las preocupaciones, de la angustia, del sufrimiento. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. ¿Cómo son estas aves? El pelícano del desierto y el búho. Bueno, aquí lo dice, ¿verdad? De las soledades. Ya, estoy solo. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas, dicen, por ahí está. Los amigos, los familiares se alejan, ¿verdad? O tal vez nosotros no tenemos ni el deseo de estar cerca de alguien. ¿Por qué? Porque decía nuestro hermano en su momento, no hay nada que nos consuele. Entonces nos apartamos, nos aislamos. O decíamos, en ocasiones, tal vez nos aíslan los demás, ven nuestras necesidades y dicen, no, mejor déjalo solo. Déjalo solo, ¿no? Ya cuando se le pase, ya estaremos con él.
Sí, ¿verdad? Entonces dice, así soy como el búho en las soledades. No hay nadie que me consuele. No hay nadie que esté a mi lado. Nadie puede hacer algo para que yo esté bien. El verso 7 dice, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Velo. No duermo. Estoy en vela toda la noche. No puedo dormir. ¿Sí alguna vez ha sentido usted así? Que dicen, hasta el sueño se me quitó. No he podido dormir pensando en mis necesidades. Estoy en vela toda la noche. Sí, por lo tanto, solitario como el pájaro sobre el tejado. Entonces nos podemos dar cuenta cómo se sentía el autor de este salmo. Con esa angustia, con esa preocupación, esa desesperación. Y decía, no hay nadie que esté a mi lado. Se sentía abandonado. Se sentía abandonado. Por eso clamaba a Dios, ¿verdad? Porque dice, Dios es el que me puede ayudar, pero aún así al principio decía, escúchame, no escondas de mí tu rostro, escucha mi clamor, porque tal vez hasta se sentía abandonado por Dios, pero aún así clamaba a Él, mostrando esa confianza que siempre debemos depositar en nuestro Dios. El verso 8 sigue diciendo, cada día me afrentan mis enemigos, los que se enfurecen contra mí, hanse contra mí conjurado. Aparte de sus problemas, aparte de la soledad que estaba sufriendo, dice, mis enemigos, aquellos que estaban esperando un momento para hacerme daño, quieren aprovechar esta situación. Se han conjurado contra mí, se han puesto de acuerdo para destruirme. Se están dando cuenta de la situación por la que estoy pasando y quieren aprovechar estos momentos. Quieren aprovechar estos momentos de aflicción, de soledad, cuando no hay nadie a mi lado para atacarme. Cada día me afrentan mis enemigos. Cada día, constantemente, en todo momento. Dice el verso 9, por lo que como la ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lloro. En estos tiempos, cuando había dolor, cuando había tristeza, dice aquí que ponían ceniza sobre su cabeza, ¿verdad? Para mostrar el dolor que estaban sintiendo en esos momentos. Dice, como la ceniza a manera de pan. Leímos que decía que ya ni siquiera deseaba el pan, ya no se quería alimentar, pero dice, ahora mi alimento es la ceniza. Y mi bebida la mezclo con el llanto, con el lloro, con mis lágrimas. Dice el verso 10, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Dice aquí, a causa de tu enojo y tu ira. ¿De quién? De Dios. Porque es así se siente, ¿verdad? Por eso se siente de esa manera, porque dice, Dios me ha abandonado. A causa de tu enojo, de tu ira. ¿Pero por qué está esa ira de Dios? Por el pecado, porque el hombre se aparta de Él. Y entonces cuando el hombre se aparta de Él y ve que ya no tiene la ayuda de Dios, empieza a reflexionar. Bueno, algunos, ¿verdad? Algunos no. Pero algunos que creen en Dios comienzan a reflexionar y dicen, todo esto me está pasando porque Dios me ha abandonado. O más bien, Dios no me abandonó. Fui yo quien abandonó a Dios. Fui yo quien se alejó de Él. Pero dice, a causa de tu enojo y tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Me alzaste. Me levantaste, pero después me dejaste caer. Decíamos, ¿por qué? Porque el hombre se desvía. Porque el hombre se desvía de las leyes de Dios, de la voluntad de Dios. Y entonces comienza a sufrir las consecuencias de todo eso, de esa decisión equivocada que tomó. El verso 11 dice, mis días son como la sombra que se va y heme secado como la hierba. Sí, algo que decía antes, ¿verdad? Mis días son como la sombra que se va. En versos anteriores decía, son como el humo, aquí dice como la sombra.
la sombra que se va. Sí, vemos cómo va avanzando la luz del sol y la sombra se va yendo, ¿verdad? O por las mañanas saliendo, el sol se van mostrando las sombras, pero sigue avanzando el sol y la sombra se va moviendo hasta que desaparece cuando se oscurece, ¿verdad? Dice así es, así son mis días como la sombra que se va, y me he secado como la hierba. Decimos, ya lo había mencionado en los versos anteriores. Que hay una tristeza muy profunda, ¿no? Esto está mostrando una tristeza muy profunda en él. ¿Por qué habrá sido, o qué habrá provocado esa tristeza? ¿Qué le habrá provocado? El haberse apartado de Dios y estar sufriendo las consecuencias de todo, de esas decisiones, decíamos, esas decisiones equivocadas. Entonces todo eso está provocando la tristeza, el sufrimiento, la angustia, el dolor. Y decíamos, y era lo que estaban aprovechando los enemigos para atacarlo. Pero dice el verso 12: mas tú, Yahvé, permanecerás para siempre, y tu memoria para generación y generación. Mis días serán como la sombra, son como la hierba que ya mencionábamos, por la mañana florece, por la mañana reverdece y por la tarde se marchita. Y si así somos nosotros, ¿verdad? Así es el humano, efímero. Dice, mas tú, Yahvé, permanecerás para siempre. Nuestra vida va a pasar, tal vez con aflicciones, tal vez con alegrías. Depende de las decisiones que tomemos, ¿verdad? Pero tú, Yahvé, permanecerás para siempre, y tu memoria para generación y generación. Sí, Él permanece, Él es eterno, es el Dios eterno. Nosotros, los seres humanos, tenemos una vida efímera, aunque tenemos una esperanza, ¿verdad? Pero ahorita tenemos una vida efímera, una vida que se termina en un instante. Tal vez cuando somos niños pensamos y decimos, cuando sea mayor, y al poco tiempo decimos, pues ya soy mayor, ya mi vida se pasó sin que me diera cuenta. Pero Dios es eterno, y su memoria por generación y generación, porque el hombre puede ser olvidado, podrá haber hecho muchas cosas, pero a las pocas generaciones su memoria ya se olvidó, ya las generaciones futuras se olvidan, ¿verdad?, de sus antepasados. Tal vez algunos recuerden a sus abuelos, a sus bisabuelos, pero a sus antepasados todavía más anteriores, tal vez ya ni siquiera sabemos quiénes fueron, ¿verdad? Pero Dios permanece para siempre, y su memoria, dice aquí, es de generación en generación. Tú levantándote tendrás misericordia de Sión, porque el tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo es llegado. Tú tendrás misericordia de Sión, de su pueblo, porque tu misericordia ha llegado. Tu misericordia se acerca, tu misericordia está sobre tu pueblo. Y aunque en ocasiones sentimos que Dios nos abandonó, sentimos que Dios no nos escucha, que no escucha nuestras plegarias, pero Él siempre tiene en su memoria a su pueblo. Y llegará el momento en que su misericordia se manifestará. El tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo es llegado. Y decíamos, se cree que este salmo se escribió durante el cautiverio de Babilonia, de Israel en Babilonia. Y por eso está diciendo, el plazo es llegado, el plazo se está acercando para que restaures a tu pueblo. Porque cuando estaban cautivos, ¿cómo se sentían? Tanto los que estaban cautivos como los que fueron dejados, porque algunos sí fueron dejados en Jerusalén, ¿verdad? Pero en una ciudad completamente destruida. Y si leemos las palabras o el libro de Nehemías, cuando preguntaba a los viajeros cómo estaba su pueblo que había quedado en Jerusalén, le platicaban
las condiciones en las que se encontraba, y dice que él lloraba. Él lloraba al enterarse de la situación que estaba viviendo su pueblo, que estaba en Jerusalén. Entonces, no sabemos el escritor si era de los que estaban, o de los que habían quedado ahí en Jerusalén, o de los que habían sido llevados cautivos. Pero él dice: el plazo para que tu misericordia se manifieste sobre tu pueblo ha llegado. Él dice el verso 14: porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. La ciudad había sido completamente destruida, el templo había sido destruido. Pero dice aquí: tus siervos aman sus piedras. Esas piedras que quedaron tal vez esparcidas, tal vez amontonadas, esas piedras que habían formado el templo, dice: tu siervo las ama, y del polvo de ella tienen compasión. Decíamos, se dolían al ver la condición en la que había quedado tanto la ciudad como el templo, y aún las piedras las amaban, el polvo de ellas, porque sabían que habían sido parte de ese templo, del templo que había construido Salomón y donde Dios se manifestaba. El verso 15 dice: entonces temerán las gentes el nombre de Yahvé, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Sí, cuando Dios restaurara su pueblo, las naciones se darían cuenta de cómo ese pueblo que había sido destruido, que había sido llevado cautivo, Dios lo estaba restaurando. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá mirado a la oración de los solitarios, y no habrá desechado el ruego de ellos. Dios escucha ese clamor, ¿verdad? Habrá escuchado la oración de los solitarios, porque así se sentía. Dice: soy como esas aves solitarias. Pues la oración de los solitarios, de los que no tienen a quien acudir, Dios la escucha. Dios la escucha porque se acercan a Él, le piden con fe, con confianza, con seguridad, y Dios escucha. Decimos, tal vez no en el momento en el que nosotros quisiéramos, pero el plazo, el tiempo llega, el tiempo se cumple de cuando Dios se va a manifestar y va a contestar nuestras oraciones. El verso 18 sigue diciendo: escribirse ha esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Yahvé. Escribirá esto para la generación venidera, para que todos sepan. Decía Job también, ¿verdad? Recordemos que Job también fue un hombre que sufrió mucho, y él decía: ¿quién pudiera escribir mi historia en piedra, que las letras las grabe con cincel? Decía él, ¿verdad? ¿Quién podrá escribirlo? ¿Para qué? Para que quede como un ejemplo a las generaciones venideras. Y aquí lo está diciendo: también esto se va a escribir para que las generaciones venideras, para aquel pueblo que será creado, que será formado, porque se tenía que formar nuevamente el pueblo de Dios, ¿verdad? Que todos lo sepan y que quede como un ejemplo, y también como una muestra del poder y de la misericordia de nuestro Dios. Y el pueblo que se criará alabará a Yahvé, porque reconocerá lo que Dios hace por su pueblo. El verso 19: porque miró de lo alto de su santuario, Yahvé miró de los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Porque cuenten en Sión el nombre de Yahvé y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos se congregaren a uno, y los reinos para servir a Yahvé. Dios, dice aquí desde lo alto, miró, escuchó la oración y respondió. Respondió el gemido de los presos, soltó, liberó a los presos, ¿verdad?
a los sentenciados a muerte. Y todos ellos tienen que contar la misericordia de Dios. Porque eso es darle alabanza. Contar, hablar de lo que Dios hace por nosotros, de cómo Dios se manifiesta en nuestra vida, de cómo Dios responde a nuestras oraciones y de cómo nosotros vemos su grandeza, vemos su poder. Porque Él ha escuchado nuestra oración. Entonces, si Él escucha nuestra oración y nos da vida, nos libera, dice aquí, libera a los sentenciados a muerte, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Contarlo, ¿verdad? Contarlo, darlo a conocer, que todos sepan, que todos escuchen cómo Dios nos ha liberado, cómo Dios se ha manifestado en nosotros y cómo nos ha ayudado. Y dice, leíamos en el verso 22, porque cuenten en Sión el nombre de Yahvé y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos se congregaren a uno y los reinos para servir a Yahvé. Cuando los pueblos se congreguen, reconozcan. ¿Y cómo se van a enterar? ¿Cómo van a saber? Porque nosotros debemos de contar las grandezas de Dios. Nosotros debemos de dar a conocer lo que Dios hace. Si recordamos la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando iba viajando por el desierto, cuando se acercaba a algunos pueblos, los pueblos ya los esperaban con temor, ¿verdad? Decían, porque hemos escuchado cómo Dios los sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, hemos escuchado, y ese pueblo se acerca hasta nosotros y tenían miedo. Por ejemplo, Balac, el rey Balac, mandó a llamar a un profeta llamado Balaam. Dice, mira, se acerca ese pueblo, maldícelo para que le vaya mal, para que yo pueda destruirlos. Pero no, Balaam no lo hizo, ¿verdad? Porque Dios le había dicho que no lo hiciera. También Rahab, aquella mujer en Jericó, cuando supo que ya estaba el pueblo de Israel ahí, ella a las puertas de la muralla, ella decidió ayudar a los espías, porque dice, hemos escuchado todo lo que Dios ha hecho con ustedes. Dice, entonces yo mejor me pongo del lado de ustedes. Una decisión muy inteligente que tomó aquella mujer, ¿verdad? Porque los demás, dice, sentían miedo, pero quisieron pelear. Sabían cómo Dios cuidaba a su pueblo y aún así quisieron pelear en contra de él. Aquella mujer, Rahab, tomó una decisión muy inteligente y dice, hemos escuchado cómo Dios les ayuda, entonces yo mejor me uno a ustedes. Pues es lo que dice aquí, ¿verdad? Que se reunirán todos los reinos, pero ¿por qué? Porque nosotros tenemos que contar las maravillas de Dios, todo lo que Dios hace en nuestra vida para que los reinos puedan servir al Dios verdadero. Dice el verso 23, Él afligió mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en el medio de mis días, por generación de generaciones son tus años. Tú fundaste la tierra antiguamente, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán y tú permanecerás, y todos ellos como un vestido se envejecerán, como una ropa de vestir los mudarás y serán mudados. Mas tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Sí, la súplica, no cortes mis días, no me cortes en medio de mis días. Decimos, sí, nosotros actualmente tenemos una vida pasajera, pero Dios es eterno. Él creó todo. Si aquí Él creó, tú fundaste la tierra antiguamente y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán y tú permanecerás. La creación puede terminar, pero Dios no. Dios no, ¿verdad? Dios es eterno. Por eso debemos de confiar en Él. Porque si nuestra vida actualmente es pasajera, debemos de confiar en el Dios eterno. Decíamos, porque tenemos una esperanza. Esta vida pasará, nuestra vida pasará, se terminará, tal vez con problemas, tal vez con necesidades, tal vez con alegrías, con tranquilidad, pero algún día terminará.
Pero Dios es eterno. Por eso debemos de confiar en Él, clamar a Él, pedir su ayuda. Mas tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y concluye en el verso 28. Los hijos de tus siervos habitarán y su simiente será firmada delante de ti. Los hijos de tus siervos habitarán. Su simiente será afirmada. Su simiente será afirmada, decíamos, porque aunque nuestra vida actualmente sea una vida pasajera, pero tenemos una esperanza. Si somos siervos y servimos a nuestro Dios, tenemos una esperanza. Y sí, decíamos, tal vez actualmente puede haber necesidad de sufrimiento, pero también tenemos momentos de alegría, de gozo, ¿verdad? Sabiendo que servimos a Dios y que Él está con nosotros, confiando en que Él nos escucha, en que Él nos ayuda, nos protege, nos da lo que necesitamos. Por eso nuestra confianza, nuestra petición siempre debe de estar delante de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a recibir nuevamente a nuestro hermano Claudio. Pasa a nosotros.